Siempre creí que ver a un hijo formar su propia familia era el mayor orgullo que una madre podía sentir. Trabajé toda mi vida esperando el día en que Daniel, mi único hijo, tuviera su hogar, un lugar donde yo sería recibida con amor, no con lástima. Soñaba con sentarme a la mesa, coser la ropita de mis nietos y escuchar risas en el patio. Pero ese sueño terminó con un grito. Un grito que todavía resuena dentro de mí. Mis suegros se quedan y tú te vas. Y junto con ese grito, vi mis cosas volando por la puerta, cayendo al suelo, entre el polvo y el silencio. Mi propio hijo me echó, como si fuera una carga. Pero si crees que mi historia termina así, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, esa misma noche, destruyó no solo su orgullo, sino también todo lo que él creía saber sobre mí. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó 9 días después, nadie podría haberlo imaginado. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias reales de madres que convirtieron la humillación en fuerza. Mi nombre es Elena Morales, tengo 72 años, y he cosido toda mi vida para darle todo a mi hijo. Fui madre, padre y refugio. Pero ese día, cuando él gritó que debía salir de la casa que ayudé a construir, entendí que el amor de una madre solo tiene valor cuando va acompañado de respeto. Y fue en ese momento cuando nació la mujer que nadie volvería a humillar. Aquel día llegué sin avisar. Pensé que mi hijo se alegraría de verme, que abriría la puerta con esa sonrisa que siempre me calmaba. Había viajado desde Puebla en un autobús incómodo, con una maleta vieja y una caja de cartón donde guardaba mis tazas favoritas. Me temblaban las rodillas, pero el corazón iba lleno de ilusión. Imaginaba el olor a café recién hecho, el abrazo de bienvenida, la mesa lista. No sabía que lo que me esperaba no era cariño, sino distancia. Desde la banqueta noté que la fachada de la casa ya no era la misma. Brillaba. Tenía un portón nuevo, ventanas amplias, decoración moderna. Todo respiraba dinero, éxito y ausencia. Toqué el timbre y tardó en salir. Cuando Daniel abrió, llevaba una camisa blanca impecable y ese perfume costoso que siempre me recordaba los pasillos de un hotel boutique. «Mamá, no te esperaba», dijo, mientras me miraba de arriba abajo. Su tono no era de sorpresa, era de molestia. Entré despacio y todo dentro era distinto. Sillones de terciopelo azul, un espejo enorme, cortinas nuevas. La casa se había convertido en una galería elegante, pero yo me sentía como una pieza fuera de lugar. En la mesa había copas de cristal y una tarjeta del banco abierta junto a unos documentos. Parecía que la vida de mi hijo había cambiado de nivel, solo que yo no cabía en ese nuevo nivel. «Solo quiero quedarme unos días, hijo, estoy cansada», le dije, dejando la maleta cerca del sofá. Él se cruzó de brazos. «Mamá, no se puede. Mis suegros se quedan en tu cuarto». Me quedé callada unos segundos, tratando de entender. El aire olía a perfume caro y a desdén. «¿Y yo, Daniel, dónde duermo?», pregunté con la voz rota. «No sé, pero tú te vas». Fue un golpe seco, más duro que cualquier bofetada. Quise sonreír, hacer una broma, pensar que era un malentendido, pero su mirada era de piedra. Esa frase se me clavó en el pecho como una aguja. Vi cómo mi nuera, Vanessa, asomaba desde la cocina con una copa de vino. «Deja tus cosas ahí, doña Elena», dijo con esa sonrisa falsa que huele a perfume barato mezclado con vanidad. Me acerqué a recoger mi maleta, pero Daniel fue más rápido. Abrió la puerta del patio y lanzó la caja con mis tazas al suelo. El sonido de la loza rompiéndose fue como escuchar mi historia desmoronarse. No lloré, no grité. Solo lo miré, esperando que se arrepintiera. Pero él giró la cara, como si yo fuera invisible. El jardín que antes cuidábamos juntos ahora tenía luces de jardín y un juego de terraza que seguramente costó más que todos mis años de trabajo. Mis cosas quedaron tiradas entre las flores. Una taza entera rodó hasta mis pies. Me agaché, la levanté y la guardé en la bolsa, como si eso fuera lo único que me quedaba. Escuché la voz de Vanessa decir algo sobre una cena en el club privado, y Daniel asintió como si nada hubiera pasado. Yo me sentí una intrusa en la vida que yo misma ayudé a construir. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. A cada paso,
El sonido de mis zapatos sobre el mármol me recordaba que esa ya no era mi casa. El lujo brillaba, pero no alumbraba. El reflejo de la lámpara en el espejo mostraba una mujer que no reconocía. Tenía el mismo rostro, pero la mirada vacía. Afuera, el aire era cálido, y aún así me estremecí. Pensé en mi cuenta del banco, en los pocos ahorros que quedaban, en si alcanzaría para pagar un cuarto de hotel barato. Me senté un momento en la banqueta, con la maleta en las piernas. Pasaban autos, gente bien vestida, el ruido lejano de un restaurante elegante en la esquina. El olor a comida y vino salía hasta la calle. Nadie me miraba. Nadie se imaginaba que esa mujer con el cabello gris y la piel cansada acababa de perder su lugar en el mundo. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de no quebrarme. Pero dentro de mí, algo se había roto para siempre. Tomé un taxi con lo poco que quedaba en mi cartera. El chofer me preguntó a dónde iba y no supe qué responder. Al centro, donde haya un parque, murmuré. No tenía destino, solo necesitaba alejarme. Mientras avanzábamos, miré por la ventana las luces de las casas, las fachadas nuevas, los coches relucientes. Todo parecía tan lejano, tan ajeno. Esa noche supe que algo había muerto, y no era mi cuerpo. Era mi fe en la sangre, en la lealtad. No entendía cómo un hijo podía echarte sin mirarte a los ojos. Tal vez el dinero transforma el corazón. Tal vez la comodidad hace olvidar. O quizá el amor de una madre solo vale mientras sirve. No lo sé. Pero prometí en silencio que esa no sería mi última caída. Llegué al parque y me senté en un banco bajo la luz tenue de una farola. El sonido de las hojas moviéndose era lo único que me acompañaba. El cansancio me venció, pero no el orgullo. Me abracé a la maleta, como si abrazara toda mi historia. Y mientras el sueño me vencía, pensé en lo que haría al amanecer. No sabía cómo ni dónde, pero juré que volvería a levantarme. Nunca había sentido tanto silencio. Esa noche, el parque parecía dormido, apenas iluminado por una farola parpadeante. Me senté en una banca de hierro, con la maleta junto a los pies, y el frío empezó a colarse por la tela del abrigo. El aire olía a tierra húmeda y a soledad. Escuchaba el ruido distante de un coche de lujo pasando por la avenida, su motor ronco, su música alta. Pensé en Daniel, en cómo su vida estaba llena de confort y la mía. En ese instante, no tenía ni un techo. Abrí la bolsa buscando un poco de pan, pero solo encontré la carta del banco, esa donde me informaban que debía retirar lo poco que quedaba antes de que cerraran la cuenta inactiva. Apreté el papel entre los dedos. No era el dinero lo que dolía, era saber que hasta mis ahorros estaban solos, como yo. Cerré los ojos y respiré hondo. Podía sentir el perfume de una mujer que pasó cerca, vestida con un abrigo de lana y un bolso de cuero brillante. Caminaba rápido, como si el mundo tuviera sentido. Yo ya no sabía si el mío lo tenía. No quería llorar, pero las lágrimas se me escapaban solas. Eran cálidas, y me ardían más que el frío. Me recargué contra el respaldo de la banca. El metal estaba helado, pero el recuerdo era más cortante. Me vinieron imágenes. Daniel de niño, jugando en el jardín, corriendo detrás de mí mientras regaba las flores. Recordé su risa, su olor a jabón, su voz llamándome mamá, te quiero mucho. No entendía en qué momento esa voz se convirtió en tú te vas. Sentí que todo el aire se me iba del pecho. El ruido de los autos se mezclaba con el latido en mis oídos, como si el mundo siguiera girando, pero sin mí dentro. Miré alrededor. Había un restaurante elegante cruzando la calle. A través del ventanal se veía a la gente cenando entre risas, copas, platos de porcelana. El reflejo del cristal mostraba las luces doradas, el vino sirviéndose con cuidado. Pensé en entrar, solo para sentir el calor, pero no tenía ni para un café. Conté los billetes que quedaban en la cartera. Apenas alcanzaba para un desayuno al día siguiente y quizá un boleto de autobús. Cerré la cartera con rabia, no por el dinero, sino por la impotencia. El guardia del parque pasó frente a mí y me miró con recelo. «Señora, aquí no puede quedarse toda la noche», dijo. Asentí, sin fuerzas para discutir. Me levanté despacio, la espalda rígida, y empecé a caminar por la avenida. El suelo brillaba por la humedad,
Las luces de los escaparates mostraban maniquíes con ropa de diseñador, perfumes, joyas. Todo lo que yo cosía para otros, pero nunca pude tener. La ironía era cruel. La mujer que vestía elegancia ajena, ahora caminaba con la dignidad rota. En la esquina vi un letrero de Hotel Boutique. No era grande, pero sus ventanas irradiaban calidez. Entré sin pensar, empujando la puerta de vidrio. Un aroma a lavanda me envolvió. Detrás del mostrador, un joven con traje me miró de arriba abajo. ¿Tiene reservación?, preguntó con voz amable pero distante. Le expliqué que solo buscaba una habitación por una noche. Revisó la pantalla y dijo el precio. Era el doble de lo que tenía. Quise sonreír, pero la garganta no me dejó. Gracias, hijo, fue un error, dije, y salí de ahí antes de que la vergüenza me ahogara. Caminé un par de cuadras hasta llegar a una parada de autobús. Ahí me quedé. Sentía los pies entumecidos, pero no me importaba. Pensaba en Daniel, en si dormiría tranquilo, si su conciencia no lo despertaba en mitad de la noche. Tal vez ni siquiera pensaba en mí. Tal vez Vanessa le había servido vino, y entre risas comentaban su nueva casa, su nuevo coche, su nueva vida. Me dolía imaginarlo, pero no podía evitarlo. El corazón no entiende de lógica, solo de ausencia. Cuando el amanecer empezó a pintar el cielo de gris, decidí moverme. La ciudad despertaba y yo seguía ahí, invisible. Pasó un señor mayor vendiendo café en un carrito. Le compré uno con las monedas que me quedaban. El aroma caliente me hizo cerrar los ojos por un instante. Ese pequeño vaso fue mi primer lujo en mucho tiempo. Lo sostuve con ambas manos, como si fuera oro. Sentí que, aunque el mundo me hubiera echado, yo todavía podía sostener algo mío. Busqué una banca más al fondo del parque, lejos de las miradas, y me senté a planear mi día. No sabía exactamente qué haría, pero algo dentro de mí empezaba a moverse, despacio, como una costura nueva que aún no se ajusta, pero promete sostener. Quizá no tenía casa ni cuentas, pero tenía mis manos. Y eso, de algún modo, era un principio. El sol salió del todo y bañó los árboles con un brillo suave. Tomé mi maleta, respiré hondo y murmuré para mí, no voy a rendirme. En ese instante, supe que la herida dolería por mucho tiempo, pero también supe que no iba a dejar que me definiera. Caminé hacia la avenida, dispuesta a buscar una tela, una aguja, algo que me devolviera sentido. Ese día empezó mi renacer, aunque todavía no lo sabía. Amanecí con la garganta reseca y los dedos entumidos, pero con una claridad nueva. El banco del parque era incómodo, sin embargo, me había servido para pensar. No podía quedarme ahí esperando compasión. Necesitaba moverme, aunque no supiera a dónde. Caminé hasta una calle llena de locales antiguos. Las vitrinas estaban cubiertas de polvo y telas colgaban en desorden. Frente a una tienda, un letrero medio roto decía, se venden retales baratos. Me quedé parada un momento, mirando ese caos de colores. Sentí que algo dentro de mí despertaba, una especie de llamado. Entré sin pensarlo, como si mis pasos me dirigieran solos. El dueño me vio entrar con desconfianza. Era un hombre de mediana edad, con una camisa manchada de tiza y la mirada cansada. «¿Qué busca, señora?», me preguntó, sin mucha paciencia. «Trabajo, aunque sea por unas horas». «Sé coser», respondí. Soltó una carcajada y me miró como si le hablara en otro idioma. «Aquí no contratamos. Esto no es un taller». Me dolió, pero no insistí. Mientras él atendía a otra persona, mis ojos recorrieron las estanterías repletas de seda, lino, encaje. Toqué un pedazo de tela color marfil, tan suave que me recordó los vestidos que hacía cuando Daniel era niño. Fue inevitable pensar en él. Cuando iba a salir, una mujer entró con una sonrisa cálida. Llevaba un vestido de flores y un bolso de cuero color miel. Se acercó a mirar los retales y notó que yo sostenía aquel trozo de tela. «¿Usted los cose?», me preguntó con curiosidad. «A veces, sí. Pero ahora no tengo dónde hacerlo». La mujer sonrió. «Yo tengo un puesto en el mercado. Si quiere, puede coser unas blusas para vender. La gente busca ropa hecha a mano. Es más elegante, más humana». Su tono era sincero.
Sentí un nudo en la garganta. Acepté sin pensarlo. Nos sentamos a hablar un rato y me contó sobre su puesto, sobre cómo la moda popular podía tener el mismo valor que la ropa de diseñador si se hacía con amor. Me pareció un milagro encontrarla. Me prestó una vieja máquina de coser y un rincón en su local. Aquella tarde volví al parque, pero no para dormir. Me senté bajo el árbol más grande, extendí los retales y empecé a coser. El sonido del hilo atravesando la tela fue como una melodía. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me dolió. Durante horas trabajé sin detenerme. El sol se fue ocultando y las luces de la calle se encendieron una a una. Pasaba gente elegante saliendo de un restaurante caro, riendo, con copas de vino en la mano. Yo las miraba sin envidia. Solo pensaba en mis puntadas, en mi nueva esperanza. No tenía una casa ni una cuenta llena en el banco, pero tenía algo más: decisión. La misma que me mantuvo viva cuando todo se desmoronó. Cada costura era un latido, cada prenda, un pedazo de mi historia reparado con dignidad. Al día siguiente, llevé las primeras blusas al mercado. No esperaba vender nada, pero en cuanto las colgué, una joven se acercó. «¿Cuánto cuesta esta?», preguntó tocando una de lino blanco. No sabía qué decir. Improvisé un precio. Ella sonrió y la compró sin regatear. «Tiene estilo, señora. Es elegante sin presumir». Me quedé sin aire. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien usaba esa palabra conmigo. Elegante. Sentí que me devolvían algo que creí perdido. Con el dinero de esa venta compré más tela. No era mucho, pero bastaba. Fui al banco y deposité los pocos billetes en mi cuenta, no por necesidad, sino por orgullo. Ver la pantalla con mi nombre me dio fuerza. Prometí que ese sería mi nuevo principio. Ya no sería la mujer que esperaba ser cuidada, sería la mujer que volvería a construir su destino con las manos. Afuera, el cielo estaba claro y el aire olía a pan recién hecho. Era como si la vida, poco a poco, empezara a coserse de nuevo. Los días siguientes fueron intensos. Coser se volvió mi refugio. A veces, mientras trabajaba, pensaba en Daniel, imaginando su casa impecable, su esposa con joyas, su tarjeta de crédito brillante. No sentía odio, solo distancia. Comprendí que el lujo no siempre se mide por el dinero, sino por lo que uno puede crear sin perder la dignidad. Yo ya no envidiaba sus muebles ni sus cenas en restaurantes caros. Mi lujo ahora era la paz de saber que me pertenecía a mí misma. Una tarde, la mujer que me ayudó, llamada Teresa, me trajo una noticia. «Una clienta del club privado vio tus blusas y quiere conocerte», dijo emocionada. Me quedé en silencio. Era una oportunidad grande, pero también una prueba. ¿Qué pasaría si el destino me cruzaba con el mundo que me había rechazado? Respiré hondo y sonreí. Dile que sí. Estoy lista. Esa noche no pude dormir. La emoción se mezclaba con el miedo, pero no era el mismo miedo de antes. Este venía acompañado de orgullo. Al amanecer, me puse la ropa más limpia que tenía y recogí mis blusas en una bolsa. Caminé hacia el mercado mientras el cielo se teñía de rosa. Sentía el corazón fuerte, latiendo distinto. Ya no era la mujer que se quedó fuera de una casa, era alguien que empezaba a abrir su propio espacio. Quizá pequeño, pero mío. Y esa certeza me sostuvo como ninguna riqueza lo haría jamás. El mercado empezó a llenarse más cada mañana. La gente caminaba entre los puestos con prisa, pero cuando pasaban frente al mío, algo los detenía. Las blusas colgadas en los ganchos brillaban con los primeros rayos del sol. Teresa sonreía, orgullosa, mientras me ayudaba a atender. Yo ya no era la mujer que pedía compasión, sino la que ofrecía belleza a cambio de respeto. Mi pequeño rincón se había vuelto un refugio lleno de telas y risas. El aroma a pan recién hecho y el sonido de las monedas me recordaban que la vida seguía, incluso después de la humillación. Poco a poco comenzaron a llegar clientas distintas. Mujeres con lentes oscuros, bolsos de cuero y uñas cuidadas. Venían desde zonas altas de la ciudad solo para comprar la ropa de la señora Elena. Al principio no lo creía. Pero cuando una de ellas me pidió una prenda para usar en una cena en el hotel boutique del centro, entendí que algo estaba cambiando. Ese día llevé el dinero al banco.
No era mucho, pero ver el número crecer en la cuenta me dio una sensación de control, como si por fin mis decisiones tuvieran peso. Ya no dependía de nadie, y esa libertad se sentía mejor que cualquier lujo. Los rumores corrieron rápido. En el mercado decían que una costurera mayor estaba conquistando a las mujeres de sociedad con sus diseños. Un periodista local incluso vino a hacerme fotos. No entendía por qué tanto interés en una historia tan sencilla, pero acepté. Pensé que, quizá, mostrar mi trabajo era otra forma de sanar. El sonido de la cámara me hizo pensar en mi juventud, en los retratos familiares que alguna vez adornaron la casa de Daniel. Ahora no tenía fotos, pero tenía propósito, y eso era más importante. Una mañana, Teresa llegó agitada. «Doña Elena, dicen que su hijo pasó por aquí», murmuró. Me quedé helada. No quería creerlo, pero cuando levanté la vista, lo vi a lo lejos, caminando entre la gente. Llevaba traje oscuro, corbata de seda y ese reloj brillante que alguna vez yo le regalé. No se acercó. Fingió no verme. Sus pasos eran rápidos, casi nerviosos. Me limité a observarlo hasta que desapareció entre la multitud. Por un momento quise gritar su nombre, pero algo dentro me detuvo. No por orgullo, sino por dignidad. Las clientas seguían llegando. Algunas decían haberme visto en una revista local. «Tiene un talento muy fino, señora Elena», comentó una mujer de cabello dorado. «Sus diseños tienen algo distinto, son elegantes, pero cálidos». Sonreí con gratitud. No les conté que cada costura escondía una lágrima, que cada prenda era una confesión silenciosa. Ellas compraban belleza, pero lo que se llevaban era mi historia, cosida hilo por hilo. Me di cuenta de que, sin quererlo, había creado un puente entre el dolor y el arte. Con el tiempo, otras vendedoras comenzaron a imitar mis diseños. Algunas los copiaban, otras los criticaban. Escuchaba sus comentarios al pasar. La vieja se cree diseñadora. Sonreía sin responder. Aprendí que el éxito tiene su propio precio. Ya no era la mujer invisible, y eso incomodaba. Pero no me importaba. Cada día, cuando abría el local y olía las telas nuevas, sabía que había recuperado mi valor. El ruido de la máquina de coser era mi música favorita. Una tarde, una clienta me pidió una cita especial. Soy la esposa de un político. Quiero que me haga un vestido para una recepción en el club privado del gobierno. Acepté, aunque por dentro temblaba. Era mi primer encargo importante, mi entrada oficial al mundo del lujo. Compré telas de satén, encaje importado y adornos de perlas pequeñas. Pasé 3 noches sin dormir. Cada puntada era un desafío a la humillación. Cuando ella vino a recoger el vestido y lo probó frente al espejo, sonrió. «Es perfecto. Usted entiende el verdadero significado de la elegancia», dijo. Esa frase me acompañó todo el día. Con lo que me pagó, abrí una cuenta separada. Guardé el dinero sin contárselo a nadie. Era mi forma de protegerme, de no volver a depender de ningún hijo, de ninguna promesa. Caminé esa tarde por la calle con la cabeza en alto, mirando los escaparates de las tiendas de joyas. No necesitaba nada de eso. Mi riqueza estaba en cada prenda que vendía, en cada mujer que salía del mercado con un pedazo de mi historia sobre su piel. Al caer la noche, me senté frente a la máquina y cerré los ojos un momento. Escuché los murmullos del mercado, las voces que decían mi nombre sin conocerme. Pensé en Daniel. Me pregunté si alguna vez se detendría a leer las noticias locales, si reconocería mi cara en las fotos. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo cierto era que, aunque no lo supiera, su rechazo había sido mi punto de partida. No le guardaba odio, solo distancia. El corazón, cuando se rompe, a veces se vuelve más sabio. ¿Y tú, crees que el dinero, el lujo y las apariencias pueden borrar el peso de una culpa? ¿O hay heridas que ningún reloj ni cuenta bancaria podrían compensar jamás? Nunca olvidaré el día en que una mujer elegante llegó a mi puesto. Tenía el porte de quien está acostumbrada a ser servida. Su perfume llenó el aire, dulce pero fuerte. «¿Usted es la famosa costurera de la que tanto hablan?», preguntó mientras examinaba mis prendas con cuidado. Asentí, un poco nerviosa.
Necesito un vestido especial, rojo intenso, algo digno de una gala en el Hotel Imperial. Sus palabras sonaban a desafío. Ese nombre, el Hotel Imperial, representaba para mí todo lo que alguna vez me hizo sentir pequeña: lujo, poder, exclusividad. Pero ahora era mi oportunidad de entrar ahí, aunque fuera a través de mi trabajo. Tomé sus medidas con las manos firmes, aunque por dentro me temblaba el alma. La mujer hablaba de la fiesta como si fuera un ritual de estatus: los invitados, los vinos franceses, los periodistas. Mientras tanto, yo imaginaba mi vestido caminando entre esas paredes de mármol, bajo los candelabros de cristal. Era como si cada puntada pudiera recuperar un pedazo de mi historia. Cuando se fue, me quedé sola frente a la máquina, observando la tela roja que brillaba con la luz de la tarde. Parecía sangre, pero también esperanza. Esa noche no dormí. Pasé las horas cosiendo sin parar, recordando cada ofensa, cada mirada fría, cada tú te vas. Mi taller improvisado se llenó del sonido constante del pedal, y el hilo rojo se deslizó entre mis dedos como una promesa. Afuera, el ruido de los coches lujosos contrastaba con la quietud de mi rincón. En cada costura sentía la respiración contenida de todas las mujeres que, como yo, fueron echadas del corazón de alguien. Coser era resistir. Y yo estaba decidida a no volver a ser una sombra. Cuando el vestido estuvo terminado, lo colgué frente al espejo. Era hermoso. Tenía caída perfecta, brillo sutil, elegancia verdadera. No necesitaba joyas ni adornos caros. Su fuerza estaba en la simplicidad. Al verlo, sentí que no era solo una prenda, era mi renacimiento. Le puse mi nombre, cosido en una pequeña etiqueta: E. Morales. Me quedé mirándolo largo rato, con los ojos húmedos y una sonrisa tranquila. Por primera vez, me sentí orgullosa de lo que era capaz de crear sin ayuda de nadie. Al día siguiente, llevé el vestido al Hotel Imperial. Las puertas de vidrio reflejaron mi figura cansada, pero erguida. El guardia me abrió con una sonrisa cortés. Tal vez creyó que era una invitada. Dentro, el aire olía a flores frescas y perfume de diseñador. Caminé entre los sillones tapizados de terciopelo y los pisos de mármol pulido. Cuando llegué al salón, la clienta me esperaba con una copa de champaña en la mano. «Llegas justo a tiempo», dijo. Al entregarle el vestido, sus ojos se iluminaron. «Es perfecto». Ese momento valió cada lágrima derramada. Mientras ella probaba la prenda, observé mi reflejo en un espejo dorado. Vi a una mujer mayor, con ojeras y manos gastadas, pero también a alguien que había cruzado la línea invisible entre la vergüenza y la dignidad. No sabía si Daniel hubiera reconocido esa mirada. Tal vez sí, pero ya no importaba. En ese salón lleno de lujo, su rechazo se sentía lejano, casi ajeno. La clienta salió del probador, giró frente a mí y sonrió satisfecha. «Señora Elena, usted tiene oro en las manos». Esa frase me atravesó como un reconocimiento silencioso. Cuando me pagó, deslicé los billetes dentro de mi cartera. No era una fortuna, pero era mía. Al salir, pasé frente al mostrador del hotel y vi un letrero que decía Eventos de Sociedad Agencia de Viajes. Me quedé observando un instante. Era curioso. Toda la vida había trabajado para que mi hijo viviera en ese mundo, y ahora ese mundo me abría la puerta por mérito propio. Pedí un café en el restaurante elegante del vestíbulo, solo para sentir que también tenía derecho a estar ahí. Su aroma me pareció más dulce que nunca. Esa tarde, cuando regresé al mercado, Teresa me abrazó. «Lo lograste, Elena». Dicen que la señora salió radiante del evento. Reí, aunque por dentro sentía una calma profunda. Había cruzado una frontera invisible. Ya no era la mujer abandonada, era una creadora. Esa noche deposité la mitad del pago en mi cuenta y guardé la otra mitad en efectivo. Miré el comprobante de la transferencia y sonreí. No por el dinero, sino por lo que simbolizaba: independencia. El papel temblaba entre mis dedos como una nueva piel. Al cerrar el taller, me quedé a solas con la máquina de coser. El hilo rojo seguía en su sitio, esperando ser usado otra vez. Apagué la luz y me recargué en la pared. No sabía qué venía después, pero algo dentro de mí ya no tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi destino.
El lujo que ahora deseaba no era el de los vestidos ni las joyas, sino el de dormir en paz con mi conciencia. Los días posteriores a la entrega del vestido fueron extraños. De pronto, el teléfono del mercado no dejaba de sonar. Señoras con voz educada pedían citas, encargos, consultas. Algunas decían haberme visto en la gala del Hotel Imperial. Me costaba creerlo. Había pasado de vender blusas en una esquina a recibir llamadas de mujeres que usaban perfumes caros y hablaban de viajes a Europa. Me alegraba, pero también me daba miedo. El éxito no siempre llega con flores, a veces llega con cuchillos envueltos en terciopelo. Una tarde, mientras preparaba unas prendas nuevas, Teresa entró corriendo al taller. Doña Elena, no sabe quién vino preguntando por usted, su nuera. Sentí un escalofrío. Vanessa. El simple sonido de su nombre me apretó el pecho. Me limpié las manos en el delantal y respiré profundo. No sabía si enfrentarla o esconderme, pero decidí esperarla. Cuando apareció en la puerta, llevaba un vestido ajustado, gafas oscuras y un bolso de diseñador colgando del brazo. Se veía perfecta, pero su perfección era de esas que cortan el aire. Doña Elena, dijo sonriendo, qué gusto verla, se ha vuelto toda una celebridad. No supe si reírme o defenderme. Solo trabajo, señora, respondí con calma. Vanessa miró alrededor del taller, fingiendo admirar, pero en su voz había veneno. Daniel y yo vimos su nombre en una revista. ¿Quién lo diría? De costurera de barrio a diseñadora de sociedad. Esa frase, aunque disfrazada de halago, era una bofetada elegante. Le ofrecí asiento y té, no por cortesía, sino para demostrarle que la educación no se compra en tiendas de lujo. Durante la conversación, Vanessa se encargó de recordarme todo lo que ellos habían logrado. La nueva casa con jardín, el auto último modelo, el club privado donde cenaban los fines de semana. Yo la escuchaba con paciencia, mirando sus manos cargadas de joyas. Hablaba de todo, menos de humanidad. Cuando mencionó que estaban pensando en abrir una boutique, supe a dónde quería llegar. Quizá podríamos asociarnos, dijo con esa sonrisa que no miraba a los ojos. Negué despacio. Gracias, pero mis cuentas van bien. No necesito socios. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier insulto. Vanessa cambió de tema rápido. Daniel se siente orgulloso de usted, dijo, bajando el tono. No respondí. Me limité a seguir doblando telas. Ella notó mi silencio y lo llenó con su perfume caro. Él quiere visitarla, hablar, quizá. Ese quizá me pesó en el pecho. No entendía por qué ahora, después de tanto tiempo. Tal vez el éxito tiene un olor que atrae hasta los que te echaron. Fingí una sonrisa amable. Cuando él quiera venir, aquí estaré. Pero sin testigos ni cámaras. Su gesto se endureció. Sabía que había perdido el control de la escena. Cuando se fue, el taller quedó en calma. Cerré los ojos un instante. Sentía un vacío mezclado con satisfacción. Me había enfrentado a la mujer que un día me arrebató mi hogar y no me tembló la voz. No grité, no lloré. Solo sostuve mi lugar con dignidad. Caminé hasta el espejo del fondo y me vi. Tenía el rostro cansado, pero los ojos firmes. Ya no era la misma que salió con las maletas bajo el brazo. Era alguien que sabía que el respeto no se mendiga, se gana. Esa noche, mientras contaba el dinero de la jornada, pensé en abrir una nueva cuenta en el banco. Quería separar mis ingresos, mantener mis finanzas limpias, como si cerrara simbólicamente las heridas viejas. Fui al cajero, deposité los billetes y miré la pantalla. Ver mi nombre reflejado en esa cuenta era como ver mi independencia confirmada. No era una fortuna, pero era mía. Salí de ahí con una calma profunda, caminando despacio por las calles iluminadas de la ciudad. Al pasar frente a un restaurante elegante, lo vi. Daniel estaba ahí, sentado en la terraza, riendo con un grupo de hombres. Vestía traje, corbata de seda, y una copa de vino descansaba en su mano. Me escondí un instante detrás de una columna, no por miedo, sino por instinto. Lo observé. Tenía ese brillo arrogante de los que creen tenerlo todo, pero en su risa había un cansancio que no recordaba. No sé si me vio, pero en ese momento comprendí que su mundo y el mío ya no se cruzaban.
Éramos dos líneas paralelas, la suya hecha de apariencias, la mía, de verdad. Caminé de regreso al taller. En el camino, el viento me trajo el sonido lejano de un violín tocando en la calle. Me detuve a escucharlo. Las notas eran tristes, pero hermosas. Pensé en cómo el dolor, si se toca con alma, puede volverse arte. Entré al taller, encendí la máquina de coser y sonreí. No sabía qué me deparaba el futuro, pero tenía claro que no volvería a vivir bajo la sombra de nadie. 3 días después, Vanessa regresó. No me sorprendió, la gente así nunca deja las cosas al azar. Llegó con un ramo de flores envuelto en papel dorado, esas flores caras que solo se compran para aparentar. Doña Elena, vengo en son de paz, dijo sonriendo. Llevaba un perfume tan fuerte que llenó el taller en segundos. Intenté mantener la calma. ¿A qué debo el honor?, pregunté mientras limpiaba la mesa. Ella se acercó despacio, como quien mide cada paso. Daniel quiere invitarla a cenar, en casa. Una cena especial. Lo dijo con ese tono amable que esconde una trampa. No supe si reír o temblar. Después de todo lo que habían hecho, ¿una cena? Pero no quise mostrar sorpresa. Claro, respondí, fingiendo serenidad. Dígale a su esposo que me encantaría. Por dentro, algo me decía que nada era tan inocente como parecía. Vanessa me agradeció con una sonrisa que no tocó sus ojos. Será una cena elegante, de etiqueta. Quieren presentarla a unos amigos del club privado. Asentí sin decir palabra. Cuando salió, el silencio me pesó como plomo. Encendí la máquina de coser, pero las manos no me obedecían. Sentía una inquietud que no entendía. El día de la cena me vestí con sencillez. Un vestido azul oscuro, sin adornos, el cabello recogido. No quería competir con nadie, solo mantener la dignidad. Tomé un taxi, y mientras el coche avanzaba por las calles limpias de la zona alta, miraba las casas con luces cálidas y jardines cuidados. Cada fachada parecía una promesa de perfección. Llegué y, al bajar, vi la entrada iluminada, los autos de lujo estacionados frente a la puerta. Respiré hondo. No tenía miedo, solo curiosidad por ver hasta dónde llegarían. Al entrar, Vanessa me recibió con una copa de vino en la mano. «Qué gusto que vino, doña Elena. Póngase cómoda». La casa estaba impecable, más grande que antes. La decoración había cambiado, muebles nuevos, cuadros modernos, cortinas de lino. Todo brillaba. El aroma del perfume caro se mezclaba con el de la comida gourmet. «¿Qué casa tan bonita tienen?», dije con calma. «Gracias», respondió ella, «Daniel se ha esforzado mucho». La frase cayó como un cuchillo. No mencionó mi nombre, ni mi esfuerzo, ni mi historia. Era evidente que todo estaba planeado. Vi a Daniel al fondo, hablando con un hombre de traje. Su sonrisa se apagó cuando me vio. Caminó hacia mí, torpe, inseguro. «Mamá, gracias por venir». Quise creerle, pero su voz era más de obligación que de cariño. «Hijo», le dije, «vine porque creo que no hay heridas que no puedan hablarse». Vanessa nos interrumpió enseguida. «Vengan, la cena está servida». Me tomó del brazo como si fuéramos amigas, pero su mano estaba fría. Me llevó al comedor, donde una mesa enorme estaba adornada con velas y copas de cristal. El reflejo de la luz me hizo recordar las veces que limpié copas ajenas, soñando con respeto. Durante la cena, todos hablaban de viajes, negocios y cuentas. Vanessa presumía sus joyas, su ropa de diseñador y su membresía en un spa de lujo. Yo solo escuchaba. No quería humillarme ni competir. Una mujer rubia, que parecía amiga de Vanessa, me preguntó: «¿Y usted, señora, también viaja mucho?». Sonreí. «No, hija. Yo viajo con mis manos, de una costura a otra». Todos rieron con cortesía, sin entender el peso de mis palabras. Solo Daniel bajó la mirada. Su silencio me dijo más que cualquier disculpa. Cuando terminó la cena, Vanessa insistió en mostrarme la casa nueva. Subimos por una escalera amplia, con barandales dorados. En cada rincón había algo ostentoso: espejos, retratos, lámparas. Me mostró el cuarto de huéspedes,
luego el principal, decorado en tonos beige. Todo era impecable. ¿Y el cuarto donde yo dormía?, pregunté despacio. Ella sonrió. Lo convertimos en vestidor. Mira qué hermoso quedó. Al abrir la puerta, vi mis antiguas cortinas, planchadas y colgadas detrás de un armario lleno de bolsos y zapatos. Tragué saliva. No dije nada. Bajé despacio, con el corazón apretado. Daniel se acercó. Mamá, no te enojes. No fue mi idea. Lo miré sin rencor. Hijo, no estoy enojada. Solo aprendiendo. En ese momento entendí que su arrepentimiento no era real, era culpa disfrazada. Me despedí con educación, besé su mejilla y agradecí la cena. Vanessa sonrió, satisfecha, creyendo haber ganado algo. No sabía que me estaba dando justo lo que necesitaba, una última mirada al pasado antes de cerrar la puerta para siempre. Salí de esa casa con la frente en alto. El aire nocturno me supo a libertad. Caminé hasta la esquina, donde esperé el taxi. Mientras observaba las luces del vecindario reflejadas en las ventanas, pensé en lo irónico que era todo. Me habían invitado a presumir lo que un día fue mío. Pero no sentí rabia. Sentí distancia. Y esa distancia era mi mejor defensa. Cuando llegué al taller, encendí una vela y dejé el ramo de flores en el bote de basura. El papel dorado brilló un segundo antes de apagarse. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, juré que nunca más permitiría que la cortesía sirviera de disfraz para la humillación. A veces, el lujo no es más que una manera cara de esconder la falta de alma. Me miré a los ojos y supe que la verdadera elegancia era mantenerme firme sin ensuciarme las manos. No lo sabía aún, pero esa cena marcaría el comienzo de algo mucho más grande. La semana siguiente, Vanessa me llamó para agradecer mi visita. Su voz sonaba amable, pero sabía que no era gratitud, sino control. Daniel quiere repetir la cena, mamá. Esta vez vendrán invitados del club privado. Acepté, sin saber por qué. Tal vez por curiosidad, o quizá porque necesitaba mirar el abismo sin miedo. Llegué puntual, vestida con un conjunto sencillo de lino beige. Cuando abrí la puerta, la casa estaba llena de risas y música suave. El aire olía a vino caro y a perfume francés. Todo brillaba, pero lo que más brillaban eran las apariencias. Me sentaron al final de la mesa, junto a un florero con orquídeas. Vanessa, radiante en su vestido nuevo, no dejaba de hablar. Contaba anécdotas de sus viajes, de sus compras, de los descuentos en su tienda favorita de ropa de diseñador. Cada palabra era una forma de recordarme mi lugar. Yo la escuchaba con calma, saboreando el vino despacio. En la mesa, los cubiertos de plata relucían bajo la luz del candelabro. Daniel sonreía nervioso, evitando mirarme. Me pregunté si recordaba la noche en que me echó. Tal vez no. El lujo tiene esa capacidad de borrar culpas. La conversación se volvió más incómoda cuando uno de los invitados mencionó mi trabajo. Dicen que sus vestidos están causando sensación en el mercado, comentó una mujer elegante, con una joya enorme en la mano. No es común ver talento en alguien de su edad. Vanessa soltó una risa discreta. Sí, la verdad, es admirable, aunque todo empezó por hobby. La palabra hobby me atravesó. Apreté la copa sin decir nada. Sonreí y respondí, no fue hobby, fue necesidad. A veces, cuando la vida te quita todo, solo te queda crear. El silencio cayó sobre la mesa por unos segundos. El camarero sirvió otro vino. Vanessa intentó cambiar el tema, pero el ambiente ya había cambiado. Algunos invitados me miraban con respeto, otros con incomodidad. Daniel jugaba con el tenedor, sudando en silencio. La cena continuó entre frases vacías. Yo observaba los reflejos del cristal, los movimientos precisos de las manos que nunca habían trabajado. En ese momento comprendí que mi diferencia no era una vergüenza, era mi poder. Y lo que para ellos era lujo, para mí era supervivencia con estilo. El postre llegó, una tarta delicada servida en platos de porcelana. Vanessa tomó la palabra otra vez. Mi suegra tiene muy buen gusto, ¿no lo creen? A veces me da consejos de decoración. Reí despacio. Bueno,
El gusto no se compra, querida. Se cose con el alma. La frase salió sola, sin veneno. Pero el efecto fue inmediato. Algunos rieron con nerviosismo, otros guardaron silencio. Daniel levantó la cabeza, sorprendido. Vanessa apretó los labios, fingiendo sonreír. Sentí el aire denso, como si la lámpara de cristal temblara sobre nosotros. De repente, un golpe seco rompió el momento. Vanessa, fingiendo torpeza, dejó caer su copa al suelo. El vino rojo se esparció como sangre sobre el mármol. «¡Ay, qué tonta soy!», exclamó, pero su mirada buscaba la mía. Todos se levantaron de inmediato, preocupados. Yo me quedé sentada, tranquila. «No se preocupe», dije. «El vino se limpia, la intención, no». Nadie dijo nada. Daniel se acercó, torpe, tratando de cambiar el tema. «Mamá, déjalo, fue un accidente». Sonreí sin mirarlo. «Claro, hijo. Como todo lo que pasa en esta casa». El resto de la cena fue un desfile de silencios. Los invitados hablaban entre sí, pero ya nadie fingía comodidad. Cuando me levanté para despedirme, Vanessa intentó darme un beso en la mejilla. «Gracias por venir, doña Elena». Su tono era una mezcla de rabia y protocolo. «Gracias a ti, querida», respondí. Fue una noche reveladora. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. No volví la vista. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero se sintió limpio, verdadero. Tomé un taxi y mientras avanzaba, observé la ciudad iluminada. Pensé en cómo las luces de los edificios podían ser tan hermosas y tan vacías a la vez. En los escaparates, los maniquíes vestían ropa perfecta, pero sin alma. En ese reflejo entendí que el lujo sin humildad es solo una forma elegante de esconder la soledad. Cerré los ojos y dejé que el coche me llevara sin rumbo fijo. El conductor me preguntó si todo estaba bien. «Sí», respondí. «Solo aprendiendo a ver las cosas como son». Esa noche dormí poco. Las imágenes de la cena volvían a mi mente una y otra vez. El brillo del cristal, la copa rota, las palabras no dichas. Pero lejos de doler, me fortalecían. No necesitaba venganza inmediata, necesitaba preparación. El respeto no se exige, se demuestra. Y yo estaba lista para hacerlo, con aguja, hilo y silencio. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que sonreír frente a quien te humilló, solo para demostrarle que ya no podía hacerte daño? Esa mañana, mientras abría el taller, Teresa llegó con un sobre en la mano. «Es para usted», dijo, sonriendo con los ojos brillantes. Lo abrí sin saber qué esperar. Dentro había una invitación impresa en papel grueso, con letras doradas. «Salón Dorado presenta, desfile de moda artesanal. Invitada de honor, Elena Morales». Me quedé sin aliento. No supe si reír o llorar. Me habían invitado a mostrar mis diseños en un evento de alto nivel, junto a modistas reconocidos. Era la primera vez que mi nombre aparecía junto a la palabra honor. Esa noche no dormí. Pensé en cada detalle, cada prenda, cada puntada. Preparé mis vestidos con cuidado obsesivo. Las telas eran simples, pero las combiné con encaje y perlas discretas. No tenía el dinero para grandes lujos, pero sí el instinto. Con la ayuda de Teresa, pasamos 3 días seguidos en el taller, entre hilos, agujas y café. A veces, mientras cosía, pensaba en Daniel. ¿Qué diría si me viera ahí, rodeada de luces, siendo reconocida? Tal vez ni siquiera lo creería. Pero ya no hacía nada por él, lo hacía por mí. El día del evento, el Salón Dorado me deslumbró. Tenía techos altos, lámparas de cristal y alfombra roja. Los organizadores me recibieron con amabilidad, aunque percibí cierta sorpresa. No esperaban que la señora Elena fuera una mujer mayor con ropa sencilla. Me dieron un camerino pequeño, pero limpio, con un espejo iluminado y una mesa con agua y café. Me senté frente al reflejo y respiré hondo. Recordé aquella noche en el banco del parque. La diferencia era inmensa, pero la esencia era la misma: resistir sin perder la dignidad. Cuando comenzó el desfile, el corazón me latía tan fuerte que creí que se me notaba.
Las modelos caminaron con mis vestidos como si flotaran. Cada prenda tenía historia, una inspirada en el mar, otra en el cielo, otra en la esperanza. La gente aplaudía, algunos tomaban fotos, otros murmuraban elogios. Yo los veía desde atrás del escenario, con los ojos húmedos. No lloraba de tristeza, sino de alivio. Por fin, después de tanto silencio, la vida me estaba escuchando. En medio del aplauso, escuché una voz conocida. No tuve que mirar para saber quién era. Daniel. Reconocí su tono entre la multitud. Mi cuerpo se tensó. Lo vi de pie, junto a Vanessa, ambos impecables, como si el desfile fuera su evento. Ella llevaba un vestido negro y joyas llamativas. Él aplaudía con una sonrisa que no supe leer. En ese instante, todo el pasado se comprimió dentro de mí, pero no me quebré. Me quedé quieta, observando, recordando cada palabra que alguna vez me dolió. Cuando me llamaron al escenario, mis piernas temblaron, pero avancé. Las luces me cegaron un poco. El público aplaudió fuerte. Vi cámaras, flashes, rostros desconocidos. Sonreí, despacio, sin fingir. Gracias, dije al micrófono. Este trabajo nació de la necesidad, pero creció con esperanza. Cada prenda representa una historia, una herida que aprendió a ser arte. La gente se puso de pie. Vi lágrimas en algunos ojos. Daniel bajó la mirada. Vanessa fingió sonreír. Yo respiré. Después del desfile, se acercaron varias personas a felicitarme. Una mujer elegante, con un perfume discreto, me ofreció una tarjeta. Trabajo para una agencia de modas. Nos gustaría colaborar con usted. Sentí vértigo. Acepté la tarjeta con cuidado, como si fuera una joya. No lo podía creer. Todo lo que había empezado con retales en un mercado, ahora me abría puertas que jamás imaginé tocar. Me quedé un momento a solas, mirando el salón vacío, los focos apagándose uno a uno. Era como si el lujo, por primera vez, no me hiciera daño. Salí al pasillo y vi a Daniel esperándome. Se acercó despacio, con una sonrisa tensa. Mamá, felicidades. Su voz sonó sincera, pero insegura. Gracias, hijo, respondí sin detenerme. Pasó un silencio largo. No sabía que eras tan buena. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Me giré un poco y lo miré a los ojos. Hay muchas cosas que no sabes, Daniel. Su gesto se descompuso. No había rabia en mis palabras, solo verdad. Luego me di la vuelta y seguí caminando. No necesitaba explicarle nada. Al salir, el aire de la noche me acarició el rostro. Teresa me esperaba afuera con una bolsa de tela en las manos. Señora Elena, fue un éxito. La gente no dejaba de hablar de usted. Le sonreí. Caminamos juntas por la avenida iluminada. Los autos pasaban, los escaparates mostraban joyas y trajes caros. Por primera vez, no sentí envidia ni dolor. Solo paz. El lujo, entendí esa noche, no era lo que brilla. Era poder caminar con la conciencia tranquila. Al llegar a casa, colgué mis vestidos con cuidado. Toqué las telas y cerré los ojos. Cada una tenía un pedazo de mi alma. No sabía qué vendría después, pero por primera vez no temía al futuro. Ya no era la madre echada al patio, era una mujer con nombre propio. Y eso, más que cualquier aplauso, era mi triunfo. A la mañana siguiente del desfile, el taller amaneció lleno de flores. Algunas venían sin tarjeta, otras con mensajes cariñosos. Teresa no dejaba de sonreír. Es famosa, doña Elena, repetía entre risas. Yo me limitaba a organizar los vestidos, intentando mantener los pies en la tierra. El éxito era dulce, pero también traía sombras. Sentía en el aire algo distinto, como si el pasado hubiera escuchado mi nombre y quisiera regresar. Y no tardó. Esa tarde,
Daniel apareció en la puerta del taller. Sin avisar, sin llamar. Solo entró, con su traje impecable y el gesto tenso. No lo veía tan de cerca desde la cena. Su presencia me removió todo por dentro. Tenía las manos en los bolsillos y el reloj caro brillando bajo la luz del escaparate. «Mamá, necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Asentí y le ofrecí asiento. Se sentó, incómodo, mirando alrededor, como si el olor a telas y tiza le resultara ajeno. «Te vi anoche en el desfile. Todos hablaban de ti. Hasta en el periódico saliste». Me crucé de brazos. «Eso parece». Guardó silencio unos segundos antes de soltarlo. «¿Por qué dijiste en público que lo lograste sola? No tenías que decir eso». Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué debía decir, hijo? Que me echaste de tu casa y aún así te agradezco. Su mirada se endureció. No fue así. Las cosas se salieron de control. Vanessa, empezó a decir, pero lo interrumpí. No menciones a Vanessa. Esto es entre tú y yo. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro. Mamá, la gente cree que soy un mal hijo. Lo miré fijamente. Y lo eres. No contestó. Bajó la vista, frustrado. No tienes idea de lo que es que todos me miren como el que abandonó a su madre. No es justo. Reí sin querer. Una risa corta, seca. Injusto. Injusto fue dormir en un banco mientras tú tomabas vino en copas de cristal. Injusto fue escuchar cómo tus suegros se quedaban en mi cuarto. Su rostro se contrajo. Ya te pedí perdón. Negué despacio. No, hijo. Pediste disculpas para aliviarte, no para entender. Caminé hasta la ventana. Afuera, el sol golpeaba los autos estacionados, todos relucientes. Me di cuenta de que el lujo, cuando no tiene alma, se convierte en espejo de las propias miserias. Él se acercó y apoyó las manos sobre la mesa. Mamá, no quiero pelear. Solo, me dolió escucharte decir que lo hiciste sin mí. Me giré y lo miré con calma. Porque es la verdad. Me dolió hacerlo sola, pero también me hizo libre. Por un instante, creí ver lágrimas en sus ojos, pero las escondió enseguida. Vanessa dice que estás exagerando, que te estás aprovechando de esta historia para hacerte famosa. Sus palabras me atravesaron, pero no respondí. Había aprendido que a veces el silencio golpea más que un grito. Él siguió hablando, como si buscara provocar algo. ¿Qué diría papá si te viera así, usando tu historia para ganar dinero? Lo miré sin pestañear. Tu padre estaría orgulloso de saber que sigo viva, que no me dejé morir por la vergüenza. Daniel se quedó callado, sin argumentos. Lo vi morderse el labio, buscando una salida. No era mi intención hacerte daño, murmuró al final. Pero lo hiciste, respondí. Y el daño no se borra con flores ni con dinero. Solo con verdad. El silencio se hizo pesado. Podía escuchar el tic-tac del reloj del taller. Afuera, una mujer reía mientras hablaba por teléfono. Daniel respiró hondo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó con una mezcla de cansancio y culpa. Nada. No quiero nada de ti. Ya aprendí a no esperar. Lo dije sin rabia, solo con certeza. Tomó su saco, se lo puso con movimientos lentos. Mamá, no me trates como un enemigo. Entonces deja de actuar como uno. Su mirada se apagó. Caminó hasta la puerta y se detuvo. Voy a arreglar esto. No lo hagas por mí, respondí. Hazlo por ti. Cuando se fue, el silencio volvió. Me quedé parada un largo rato, observando las flores en el mostrador. De todas, una tarjeta destacaba: gracias por inspirarnos. Pensé en lo irónico que era, inspirar a otros mientras todavía aprendía a perdonarme. Me serví un café y miré las agujas de coser, quietas sobre la mesa. La paz no llega con los aplausos, llega cuando el alma deja de temblar. Esa noche, mientras cerraba el taller, pensé en Daniel. Sabía que su orgullo estaba herido, pero también su amor. A veces, las heridas no separan, solo revelan.
Caminé de regreso a casa con la cabeza erguida, mirando las luces reflejarse en los escaparates. Ya no me veía como una víctima, sino como una mujer que había aprendido el valor de su silencio. Encendí una vela antes de dormir. La llama titilaba suave, igual que mi corazón. No sabía si Daniel cambiaría, pero ya no dependía de eso. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas ni en los títulos, sino en poder mirarte al espejo sin vergüenza. Y esa noche, por fin, pude hacerlo. Después de la visita de Daniel, el silencio del taller se sintió distinto. No era vacío, era concentración. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Vanessa, pero no con gritos ni reclamos. Aprendí que la verdadera venganza no necesita ruido, necesita elegancia. Así que empecé a coser sin parar. Quería un diseño que hablara por mí, que mostrara quién era ahora. Elegí una tela color marfil, con bordes finos de encaje y botones dorados. No sabía para quién sería, pero algo en mi interior me decía que el destino ya lo tenía decidido. Una semana después, el teléfono sonó. Era la asistente de Vanessa. Doña Elena, la señora está organizando una gala benéfica en el club privado y quisiera que usted hiciera su vestido. Me quedé callada unos segundos, disfrutando la ironía. Dígale que será un honor, respondí con calma. Colgué y sonreí. La vida tiene maneras curiosas de cerrar los círculos. Preparé mi mesa de trabajo, afilé las tijeras y abrí la libreta de bocetos. Esa noche dibujé cada línea del vestido con una precisión que mezclaba arte y propósito. No buscaba humillarla, solo poner el espejo frente a ella. Pasé los siguientes días concentrada. Coser era como meditar. Cada puntada llevaba una intención. Teresa, al verme tan callada, preguntó: ¿Es para alguien importante? Sonreí. Sí, para alguien que necesita verse de verdad. En el fondo sabía que ese vestido sería más que una prenda, sería mi voz. Mientras trabajaba, recordé el sonido de las copas de cristal, las risas forzadas, el vino derramado. Todo eso ahora se convertía en hilo, en textura, en fuerza. Era mi manera de decir estoy aquí, sin necesidad de levantar la voz. El día que Vanessa llegó a probárselo, el taller olía a flores frescas. Entró con su habitual aire de superioridad, tacones altos, bolso de diseñador, perfume caro. Doña Elena, espero que haya captado mi estilo, dijo con tono condescendiente. Lo capté perfectamente, respondí. Cuando se lo puse, el silencio llenó el cuarto. El vestido la abrazaba con exactitud. Cada detalle resaltaba su figura con una elegancia que no podía comprarse. Se miró al espejo y sonrió, deslumbrada. Es hermoso. Usted tiene talento, aunque me cuesta admitirlo. Asentí sin emoción. A veces el talento nace del dolor, señora. Al irse, me pidió que enviara la factura a su cuenta. Escribí el precio justo, sin rebajas, sin favores. Cuando me transfirió el dinero, no sentí satisfacción económica, sino calma. No era por los billetes, era por la historia detrás de ellos. Esa transacción sellaba algo más profundo, mi independencia emocional. Por primera vez, ella dependía de mí. Y ese era el tipo de poder que no se exhibe, se siente. Guardé el recibo en una carpeta junto a mis bocetos, como una huella de justicia silenciosa. Los días pasaron y el evento se acercaba. La ciudad estaba llena de anuncios, carteles y notas en redes sociales. Vanessa hablaba de la gala con orgullo, sin mencionar mi nombre. Sabía que así sería. La gente como ella necesita los aplausos, pero no siempre reconoce las manos que los hacen posibles. Aún así, yo sonreía. No necesitaba reconocimiento. Mi satisfacción era más íntima, más duradera. Mientras planchaba el vestido por última vez, sentí que cada fibra llevaba parte de mi historia cosida ahí. Teresa me acompañó a entregarlo personalmente. El club privado donde sería el evento era un lugar de lujo exagerado, pisos de mármol, columnas brillantes, fuentes con luces. Al entrar, los empleados nos miraban con respeto. Vanessa nos recibió radiante. Qué alivio que todo esté listo, doña Elena. Este evento es muy importante para mí. Asentí y le deseé suerte. Cuando se fue al camerino,
La observé a través del espejo. No vi a una enemiga, vi a una mujer vacía buscando validación en los reflejos. Me dio compasión, no rabia. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela y me serví un té. El dinero de la transferencia seguía en mi cuenta, intocado. No pensaba gastarlo. Quería conservarlo como símbolo. No era un pago, era una reparación. Abrí el cajón del escritorio y saqué una hoja donde anoté una frase: no hay mayor revancha que mantener la calma mientras otros se ahogan en su propio orgullo. La pegué en la pared del taller, frente a la máquina de coser. Era mi recordatorio diario. El día de la gala, las noticias locales transmitieron imágenes del evento. Vanessa apareció en la televisión, caminando por la alfombra roja, luciendo mi vestido. La cámara se detuvo en los bordes del encaje, en los botones dorados. El presentador dijo: la prenda fue diseñada por la modista Elena Morales, símbolo de esfuerzo y elegancia. Sentí una mezcla de risa y alivio. No necesitaba estar ahí para ganar. Ya lo había hecho. El respeto que me negaron una vez, ahora llegaba por derecho propio. Me quedé despierta hasta tarde, viendo las repeticiones en el noticiero. Pensé en Daniel, imaginando su cara al escuchar mi nombre en televisión. No sabía si sentiría orgullo o vergüenza, pero ya no me importaba. Cerré los ojos con una paz que no conocía desde hacía años. No tenía miedo de perder nada, porque todo lo esencial ya me pertenecía: mi nombre, mi trabajo, mi historia. La verdadera revancha no fue contra ellos, sino contra la mujer que un día creyó que no valía nada. Esa noche, la ciudad parecía otra. Las luces de los edificios reflejaban un brillo dorado sobre el asfalto húmedo. Encendí la televisión justo cuando comenzaba la transmisión en vivo desde el club privado. El evento más esperado del año. El presentador hablaba con entusiasmo, mostrando las entradas alfombradas y los invitados bajando de autos lujosos. Reconocí las columnas de mármol, los ventanales inmensos y las lámparas de cristal. Era el mismo lugar que años atrás me habría intimidado, pero ahora, desde la distancia, me sentía dueña de cada centímetro. En esa gala, mi nombre flotaba sin que yo tuviera que pronunciarlo. Cuando Vanessa apareció en pantalla, el aire del taller se detuvo. Caminaba por la alfombra roja con una sonrisa amplia, saludando a los fotógrafos. El vestido marfil la envolvía con elegancia serena, reflejando la luz con cada movimiento. Las cámaras la seguían como si fuera una estrella. Yo observaba sin rencor, con la calma de quien ya no compite. En cada encaje, en cada botón dorado, estaba mi historia. Ese vestido lo hice con mis propias lágrimas, susurré, como si alguien pudiera escucharme del otro lado de la pantalla. Y en cierto modo, alguien lo hizo. El presentador se acercó con el micrófono. Señora Vanessa, su vestido es impresionante, ¿podría contarnos quién lo diseñó? Ella sonrió con elegancia forzada. Una diseñadora local. Elena Morales. Por un instante, el público guardó silencio. El nombre resonó con fuerza, como una campanada inesperada. La famosa modista que inició en los mercados populares, agregó el conductor. Vanessa asintió, con una sonrisa tensa, intentando mantener el control de la escena. Pero ya era tarde. El foco se había movido, y esta vez no brillaba sobre ella. Minutos después, la transmisión mostró una entrevista corta conmigo, grabada unos días antes. Mi imagen apareció en pantalla, el taller de fondo, mis manos sosteniendo una prenda. La moda no está en las telas, está en la historia que lleva sobre la piel, decía mi voz. Verme ahí, en medio de aquel mundo que antes me rechazó, fue una mezcla de vértigo y triunfo. No me sentía vengativa, sino completa. El público del evento aplaudía. Vanessa fingía sonreír, pero Daniel, detrás de ella, me buscaba entre la multitud como si pudiera verme a través del cristal. Recibí decenas de mensajes en mi teléfono. Periodistas, clientas, incluso antiguas vecinas. Algunos querían entrevistas, otros encargos. Teresa me abrazó emocionada. Lo logró, doña Elena. Su nombre está en todos lados. Sonreí, pero no respondí. En el fondo, comprendí que la verdadera victoria no estaba en las cámaras, sino en la serenidad de saber que lo logré sin traicionar quién soy.
El taller olía a flores frescas, y el eco de los aplausos se mezclaba con el zumbido leve de la lámpara. Era una noche silenciosa y grandiosa al mismo tiempo. Cambié de canal y volví a ver el evento desde otro ángulo. Vanessa posaba con su vestido, mientras el presentador seguía hablando de mi trabajo. Elena Morales, símbolo de esfuerzo, elegancia y resiliencia, decía. Esas palabras me estremecieron. Apagué la televisión y quedé un momento a oscuras. Las sombras del cuarto parecían abrazarme. Pensé en todo lo que tuve que perder para llegar hasta ahí. Mi hogar, mi orgullo, mi hijo. Y sin embargo, en ese instante, me sentí más rica que nunca. Tomé una copa de vino, la misma que había guardado desde hacía meses. No para celebrar venganza, sino para brindar por la paz. Caminé hasta el espejo y me observé. Tenía arrugas, el cabello con canas, pero los ojos, esos ojos ya no temblaban. Recordé aquella noche en la que Daniel me echó de casa, con mis cosas tiradas en el patio. Era la misma mujer, pero ahora estaba entera. Le di un sorbo al vino y reí despacio. «Qué curioso», murmuré, «la copa no se rompió esta vez». Más tarde, el teléfono volvió a sonar. Era Daniel. No contesté. Dejarlo esperando era mi manera de equilibrar los años en que fui yo quien esperó. En su silencio había una lección que solo él podría entender. Guardé el teléfono y me acerqué a la ventana. Desde ahí, veía las luces de la ciudad titilar como joyas lejanas. La vida, pensé, a veces se encarga sola de ajustar las cuentas que nosotros no sabemos saldar. Esa noche dormí sin sobresaltos. Soñé con hilos dorados flotando en el aire, entrelazándose suavemente hasta formar un vestido inmenso, luminoso, que envolvía el mundo entero. Desperté con el corazón tranquilo. No necesitaba nada más. El respeto que tanto busqué ya no estaba afuera, lo llevaba dentro. En mi voz, en mis manos, en mis decisiones. El lujo no era la gala ni los aplausos. Era mi silencio victorioso. ¿Y tú, qué harías si la vida te diera la oportunidad de mirar a los ojos a quienes te humillaron? ¿Guardarías silencio como yo, o dejarías que la herida hablara por ti? Al amanecer, el teléfono no dejaba de sonar. La entrevista se había vuelto viral. Los periódicos de la ciudad publicaban titulares con mi nombre, Elena Morales, la modista del alma. En la televisión, repetían las imágenes de la gala, mostrando a Vanessa con mi vestido y al presentador pronunciando mis palabras. En el mercado, la gente se detenía frente a las pantallas de los escaparates para verme hablar. Teresa llegó al taller agitada, con una sonrisa enorme. Doña Elena está en todos los noticieros. Dicen que su historia inspira a miles de mujeres. Yo solo asentí. Era demasiado para asimilar. No sabía si sentir orgullo o miedo. La fama siempre tiene un precio, y yo lo había aprendido tarde. Revisé mi teléfono, había decenas de mensajes, incluso de números desconocidos. Entre ellos, uno que me hizo quedarme quieta. Era de Daniel. Necesitamos hablar. Es urgente. No contesté. La herida todavía era reciente. En cambio, abrí el correo. Tenía una invitación de una revista de modas para una sesión de fotos en un hotel boutique. Ofrecían pagarme una suma que jamás imaginé. El éxito, pensé, llega cuando uno deja de mendigarlo. Mientras preparaba los diseños para la sesión, me descubrí mirando el espejo del taller. Ya no era la mujer que pedía perdón por existir. Era una profesional, una artista. La fama no me mareaba, pero sí me conmovía pensar en cuántas veces creí que no tenía futuro. Acomodé mis herramientas en una caja, cerré el taller y caminé por la calle principal. En los aparadores, los maniquíes vestían ropa elegante, pero vacía. Mis vestidos, en cambio, llevaban alma. Y por primera vez, comprendí que eso era lo que la gente realmente buscaba, verdad disfrazada de belleza. La sesión en el hotel fue un sueño. Me hospedaron en una suite enorme, con cortinas de lino y vista al jardín central. Las fotógrafas me trataron con respeto, no como a una modelo, sino como a una historia viva. Me senté en un sillón de terciopelo, sosteniendo una prenda mientras contaba anécdotas. «¿Qué siente al ser reconocida a esta edad?», preguntaron. «Sonreí.
que el tiempo no apaga la elegancia, solo la hace más real. Cuando terminamos, me ofrecieron un café servido en porcelana fina. Lo bebí despacio, disfrutando cada sorbo. Era el sabor de la dignidad recuperada. Esa misma tarde, las redes se llenaron de mi imagen. En los titulares decían, la costurera que venció al rechazo. Me reía al leerlo. No me sentía vencedora, solo sobreviviente. Pero sabía que esas palabras, por más simples que fueran, podían tocar a muchas mujeres que alguna vez sintieron lo mismo. Entre las notificaciones, vi otra llamada perdida de Daniel. No respondí. No por desprecio, sino porque aún no estaba lista para escucharlo. Algunas conversaciones necesitan silencio previo para sanar. 2 días después, un periodista me visitó al taller. Era joven, amable, con una libreta en la mano. Doña Elena, su historia ha conmovido al país. ¿Podría contarme cómo empezó todo? Dudé unos segundos, pero acepté. Hablé de mis primeros días, del banco en el parque, de las telas viejas, del primer vestido vendido. No mencioné el dolor, solo el aprendizaje. ¿Y su familia?, preguntó al final. Lo miré fijo. Mi familia es mi trabajo. Lo que perdí, la vida me lo devolvió en forma de hilo. El joven sonrió, escribió esa frase y me agradeció. Sabía que al día siguiente estaría en todos los periódicos. Esa noche, mientras cenaba sola, encendí el televisor. En el noticiero, hablaban de mí y de la nueva promesa de la moda mexicana. Mostraban imágenes de Vanessa bajando la mirada durante la gala. Daniel, en cambio, no aparecía. Supe que estaba escondiéndose del ruido. Me dio tristeza. Nunca quise destruirlo, solo que entendiera. El éxito no fue mi revancha, fue mi cura. Pero tal vez, para él, esa cura dolía más que cualquier venganza. El teléfono volvió a sonar. Era un número fijo. Contesté. Doña Elena, dijo una voz quebrada. Era Daniel. Necesito verla. No quiero hablar por teléfono. Por primera vez en semanas, sentí que no era soberbia lo que me mantenía en pie, sino compasión. Ven mañana al taller, respondí. Sin Vanessa. Solo tú. Colgué con el corazón acelerado. No sabía qué me dolía más, haberlo perdido o tener que mirarlo a los ojos otra vez. Antes de dormir, abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara. Afuera, la ciudad seguía viva, llena de luces y murmullos. Pensé en mi historia, en cómo una vida puede reconstruirse desde los escombros si uno se atreve a creer. El respeto, entendí, no se pide, se cose, como una prenda que te queda a la medida del alma. Cerré los ojos y respiré. Mañana sería otro día. Uno importante. Llegué al canal una mañana nublada. El cielo gris parecía una advertencia. Me habían invitado a un programa de televisión para hablar de mi historia. No era la primera vez que me entrevistaban, pero esta vez era diferente. Era en vivo, y sabía que Daniel estaría viendo. Teresa insistió en acompañarme, pero preferí ir sola. Es tu momento, me dijo antes de abrazarme. El coche del canal me recogió en el taller, y durante el trayecto, observé las calles por la ventana. Todo parecía tan lejano, los parques, los cafés, las tiendas. Era como si mirara mi vida desde fuera. El edificio del canal imponía respeto. Los guardias me recibieron con cortesía y me llevaron a una sala de maquillaje. Me sentaron frente a un espejo enorme, rodeado de luces blancas. Una joven maquillista, amable y nerviosa, me sonrió. Es un honor tenerla aquí, señora Morales. Sentí un nudo en la garganta. Me colocaron un micrófono pequeño y me dieron una taza de café. Miré mi reflejo. El rostro tenía arrugas, pero la mirada estaba firme. No quiero parecer perfecta, le dije a la maquillista. Solo quiero parecer honesta. Ella asintió con ternura. Cuando entré al estudio, las luces me cegaron por un momento. El presentador, un hombre elegante con traje oscuro, me saludó con una sonrisa amplia. Es un honor tener hoy con nosotros a una mujer cuya historia ha tocado a miles. Me pidió que me sentara frente a él. Detrás,
Una pantalla mostraba imágenes de mis vestidos y del desfile en el Salón Dorado. Escuchar mi nombre acompañado de aplausos me desconcertó. Hace unos meses, ese mismo nombre había sido sinónimo de vergüenza. Ahora era motivo de inspiración. Me pregunté si la vida se reía de mí o me estaba devolviendo lo que alguna vez merecí. La entrevista comenzó suave. Hablamos de mi infancia, de cómo aprendí a coser, de los mercados donde vendía mis primeras prendas. Sonreía, pero por dentro me temblaban las manos. Luego, el presentador cambió el tono. Doña Elena, todos admiramos su fortaleza, pero hay una parte de su historia que conmovió especialmente, el día en que su hijo la echó de casa. Sentí un golpe en el pecho. El estudio quedó en silencio. Miré la cámara y respiré hondo. Sí. Ese día entendí que el amor sin respeto se convierte en cárcel. Mi voz sonó tranquila, aunque por dentro se me rompía algo. El conductor asintió, conmovido. ¿Y cómo encontró la fuerza para seguir? Bajé la mirada un momento. No la encontré, la cosí. Puntada por puntada. Con hambre, con frío, con lágrimas. Cuando uno no tiene nada, hasta el hilo se vuelve esperanza. Las luces del set parecían más cálidas de pronto. Sentí el corazón ligero, como si por fin hablara con la verdad que había guardado tanto tiempo. No guardo rencor, añadí, porque sin ese dolor no sería quien soy. El público aplaudió. No eran aplausos de espectáculo, eran aplausos de respeto. Mientras el programa seguía, mostraron imágenes de mis diseños, de mujeres usando mis vestidos en distintos eventos. En la esquina de la pantalla, mi nombre brillaba junto a la palabra ejemplo. No pude evitar sonreír. Y en ese instante, la cámara me enfocó de cerca. Vi mi reflejo en el monitor y pensé en Daniel. Sabía que estaba mirando desde algún lugar. Hijo, dije sin planearlo, no te juzgo. Todos cometemos errores, pero algunos aprendemos a coserlos con amor. El presentador se quedó callado, y por un segundo, el estudio entero pareció contener la respiración. La entrevista terminó entre aplausos. Me abrazaron, me tomaron fotos, me ofrecieron café. Yo solo quería aire. Caminé hacia la salida con el corazón lleno y las piernas temblando. Afuera, el viento era fresco, y el ruido de la calle me devolvió a la realidad. Subí al coche y pedí que me llevaran al taller. En el camino, el teléfono vibró una y otra vez. Mensajes, llamadas, felicitaciones. Pero uno me detuvo. Era de Daniel. Te vi, mamá. Perdóname. Lo leí 3 veces, sin responder. No por frialdad, sino porque a veces el perdón necesita silencio antes que palabras. Al llegar al taller, Teresa me esperaba con lágrimas en los ojos. Lo vi todo, dijo. Fue hermoso. Nos abrazamos largo rato. No era felicidad lo que sentía, era paz. La paz de quien ha tocado fondo y aún así logró florecer. Encendí una vela y me quedé mirando la llama. Nunca imaginé que mis heridas servirían para alumbrar a otros. Teresa asintió. Dios usa el dolor como hilo, señora Elena. Sus palabras se me quedaron grabadas. Sí, el dolor también puede coser. Esa noche, cené sola frente al televisor apagado. El silencio me envolvía, pero no era soledad, era descanso. Pensé en Daniel, en su mensaje, en el niño que alguna vez me abrazó prometiendo nunca soltarme. Cerré los ojos y sonreí. No sabía si volveríamos a hablarnos pronto, pero ya no me dolía. Porque entendí que el perdón no se da cuando el otro lo pide, se da cuando uno deja de necesitarlo. Y yo, al fin, había llegado a ese punto. Daniel llegó al taller una mañana de lluvia. La puerta se abrió despacio, como si temiera que lo rechazara. Llevaba el cabello despeinado, la mirada cansada y el traje arrugado. No era el hombre arrogante que me echó de casa, era otro, uno quebrado por su propio silencio. Lo observé sin hablar. El sonido de la máquina de coser seguía girando, marcando el compás de lo que un día fuimos. Él dio un paso al frente y dijo con voz temblorosa: «Mamá, no vengo a justificarme, solo a mirarte a los ojos». No supe si era rabia, ternura o cansancio lo que sentí.
Me limpié las manos con un trapo y apagué la máquina. Aquí estoy, respondí. Daniel respiró hondo. Vi la entrevista. No sabía cuánto daño te hice. Su voz se quebró al final. Fui un cobarde. Me acerqué un poco, sin tocarlo. No eras cobarde, hijo, eras ciego. Bajó la cabeza. Te eché de tu casa, mamá. Te quité todo. Negué despacio. No, Daniel. Me quitaste un techo, pero no mi valor. Nos quedamos callados, escuchando el golpeteo de la lluvia contra el vidrio. En el silencio, su respiración se mezcló con la mía. Lo vi cerrar los ojos, buscando palabras que no encontraba. No espero que me perdones, dijo al fin. Solo quería verte. Me acerqué y, sin pensarlo, le toqué el rostro. Tenía la piel fría, como si el remordimiento le hubiera drenado el calor. Ya te perdoné, hijo, murmuré. Solo que no lo sabías. En su mirada vi alivio, y en el mío, paz. Se sentó frente a mí, observando los vestidos colgados. Todo esto lo hiciste tú sola. Sonreí. No sola, con mis manos, con mi fe y con tus errores. Me reí suavemente, y por primera vez, él también sonrió. Vanessa y yo nos separamos. Asentí sin sorpresa. El orgullo no es buen compañero. Me contó que había vendido el coche, cerrado la cuenta del club, renunciado al trabajo en la empresa de su suegro. Perdí todo, mamá. Lo miré con ternura. No, hijo. Perdiste lo que no era tuyo. La lluvia cesó poco a poco. El sol entraba tímido por la ventana, iluminando las telas. Daniel miró el reflejo de la luz sobre un vestido dorado. Eres increíble, dijo. No lo soy. Solo aprendí a no rendirme. Se levantó y se acercó a la puerta. ¿Puedo volver a verte?, preguntó con la voz de aquel niño que un día fui su refugio. Sí, pero esta vez avisa antes de llegar, dije sonriendo. Me abrazó fuerte, y aunque no lo esperaba, correspondí. Era un abrazo que cerraba heridas viejas sin necesidad de palabras. Cuando se fue, el taller quedó en silencio, pero no era vacío, era calma. Me quedé mirando la puerta cerrada, pensando en cómo la vida, a veces, nos devuelve lo que creímos perdido, solo cuando dejamos de pedirlo. El perdón, entendí, no es un regalo para el otro, sino una llave para uno mismo. Encendí la lámpara del escritorio y retomé mi costura. El hilo deslizándose entre mis dedos era mi oración. Afuera, el cielo se aclaraba. Dentro, yo también. Después de aquel encuentro con Daniel, el silencio del taller cambió de sonido. Ya no era eco de soledad, sino promesa. Sentí la necesidad de hacer algo más que coser vestidos. Había muchas mujeres como yo, invisibles, cansadas, con manos llenas de historias y corazones llenos de miedo. Decidí abrir las puertas de mi taller para ellas. Le puse un nuevo nombre al letrero, Costuras del Alma. Teresa lloró cuando lo vio. Es perfecto, doña Elena. Eso es lo que usted hace, cose el alma. El primer día llegaron 3 mujeres. Una viuda, una madre soltera y una anciana que llevaba años sin trabajo. Les enseñé lo poco que sabía, cómo medir, cortar, unir telas. Pero entre puntadas, aprendimos algo más valioso, a confiar. El taller se llenó de risas, de historias, de silencio compartido. A veces, mientras cosíamos, hablábamos del pasado, otras, solo dejábamos que la máquina nos acompañara. La costura, entendí, era un idioma universal, un hilo que une las almas rotas sin hacer ruido. El negocio creció rápido. Mujeres de toda la ciudad venían a comprar lo que hacíamos. Los vestidos llevaban la etiqueta hecho en costuras del alma, y con cada prenda vendida, una parte de nuestras heridas se cerraba. Nos invitaron a ferias, a exposiciones, incluso a un evento en un hotel boutique. Pero ya no me intimidaban los lugares elegantes. Caminaba entre los candelabros y las copas de vino sin sentirme fuera de lugar. El verdadero lujo no estaba en el salón, sino en la dignidad que habíamos tejido con nuestras propias manos. Una tarde, recibí una carta del banco. Era una notificación.
Me ofrecían abrir una línea de crédito empresarial. Sonreí al leerla. No por el dinero, sino por lo que simbolizaba. Esa cuenta, que antes me daba miedo mirar, ahora era testigo de mi independencia. La guardé en una caja junto a mis primeros bocetos, como recuerdo de lo lejos que había llegado sin perderme en el camino. La vida, pensé, puede ser cruel, pero también sabe pedir perdón de formas hermosas. Los sábados, el taller se convertía en un pequeño refugio. Preparábamos café, poníamos música y trabajábamos entre risas. Algunas clientas venían solo a conversar, otras a buscar consuelo. Yo las escuchaba sin juzgar. Cada vez que veía a una de ellas sonreír al probarse un vestido, sentía que mi propósito se cumplía. No necesitaba premios ni aplausos. El sonido de la máquina de coser era suficiente. Era mi manera de decirle al mundo que seguía viva. Una tarde de invierno, Daniel vino a visitarme. Traía flores sencillas y una sonrisa sincera. Se quedó mirando el taller lleno de mujeres y telas de colores. «Hiciste algo grande, mamá». Lo abracé sin palabras. Ya no había reproches entre nosotros, solo cariño sereno. Se ofreció a ayudarme con las cuentas, pero le dije que no hacía falta. «Mi contabilidad está en el alma, hijo». Se rió y prometió venir más seguido. Lo dejé marchar con el corazón ligero. Había recuperado a mi hijo, pero también a mí misma. Esa noche cerré el taller y me quedé observando el letrero iluminado. «Costuras del alma». Las letras doradas reflejaban el brillo suave de la lámpara del escaparate. Respiré hondo. Todo lo que perdí, la vida me lo devolvió multiplicado. Mis manos seguían temblando a veces, pero ya no por tristeza, sino por emoción. Entendí que la superación no es olvidar lo que dolió, sino bordar encima de la herida hasta que parezca arte. Esa mañana, el sol entraba por las ventanas del taller con una luz dorada, casi sagrada. Las máquinas estaban apagadas, pero el aire olía a hilo nuevo y a café recién hecho. Me senté frente a la mesa donde todo comenzó, con un vestido blanco extendido frente a mí. Era el último que pensaba coser con mis propias manos. No porque me faltaran fuerzas, sino porque sentía que la historia estaba completa. «Hay cosas que se terminan no por cansancio, sino por paz», murmuré en voz baja. Daniel llegó poco después, con un ramo de flores silvestres. «Mamá, tus vestidos aparecieron en una revista internacional», dijo entusiasmado. Sonreí sin sorpresa. «La elegancia no tiene fronteras, hijo, solo corazón». Me ayudó a colocar las prendas nuevas en los maniquíes y, por un momento, el silencio fue perfecto. Lo observé trabajar con paciencia, doblando las telas con cuidado. En su forma de mover las manos reconocí algo mío, la calma después de la tormenta. «Te ves feliz», le dije. «Contigo, sí», respondió sin mirarme. Elena Morales, pensé, ese nombre que un día solo significaba sobrevivir, ahora era sinónimo de respeto. Había pasado de coser por necesidad a coser por amor. El éxito nunca fue el aplauso ni el dinero, fue poder elegir qué historias quería bordar en mi vida. El banco, las ferias, los desfiles, todo eso fue parte del camino, pero no el destino. Lo verdadero estaba en las miradas agradecidas de cada mujer que aprendió a creer otra vez. Y en la certeza de que el lujo más grande es la libertad. Esa tarde inauguramos una pequeña exposición en el taller. Llamé a las alumnas, a las clientas, a los vecinos. Todos se reunieron alrededor de los vestidos colgados, como si fueran obras de arte. Había risas, música suave y un olor dulce a flores. Daniel se acercó con una copa de vino. «Brindemos», dijo. «¿Por qué?», pregunté sonriendo. «Por ti, mamá. Por la mujer que convirtió su dolor en belleza». Levanté la copa con cuidado y brindamos en silencio. En ese gesto cabía toda una vida. Cuando la noche cayó, las luces del escaparate reflejaron los vestidos dorados como si fueran estrellas. Me quedé sola un momento, observando el reflejo de mi rostro entre ellos. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas y cicatrices, pero también vi dignidad, fuego y calma. Toqué el vidrio con la punta de los dedos y susurré: «Gracias». No supe si se lo decía a Dios, a la vida o a mí misma. Solo sabía que el ciclo estaba cerrado y que el amor,
de algún modo, había ganado. Al salir, el aire de la calle me acarició con suavidad. Las luces de la ciudad parpadeaban, y pensé en aquel banco del parque donde dormí hace tiempo. Quise volver ahí, solo para sentarme unos minutos. Lo hice. El banco seguía igual, pero yo no. Cerré los ojos y escuché el murmullo de los autos a lo lejos. Sonreí. Lo lograste, Elena, pensé. Lo lograste sin perderte. La brisa me despeinó un poco, pero me hizo sentir viva. Caminé de regreso con paso lento, disfrutando cada sombra y cada luz. Al llegar al taller, apagué las lámparas una por una. Solo dejé encendida la del escaparate, iluminando un vestido dorado en el centro. Era mi símbolo, mi despedida, mi verdad. Cerré la puerta despacio y miré hacia atrás. El lujo no está en lo que posees, pensé, sino en lo que ya nadie puede quitarte. Y entonces supe que mi historia, aunque terminara ahí, seguiría cosiéndose en otras manos. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así sonreírle sin rencor? ¿Y si hoy te sientes rechazada, invisible o desplazada por aquellos a quienes diste tu vida entera, no cargues más esa culpa? No fue tu falta de amor, fue su ceguera. Tú no eres un estorbo. Eres raíz. Eres historia viva, tejida con paciencia, lágrimas y esperanza. En cada línea de tu rostro habita la fuerza de quien no se rindió, incluso cuando todo parecía perdido. Tal vez nadie te lo dijo, pero tu existencia ya cambió vidas. Has alimentado, cuidado, consolado y sostenido más de lo que imaginas. Has dado amor sin medida, y eso deja huellas que ni el tiempo puede borrar. No permitas que un corazón ingrato te haga dudar del tuyo. No permitas que el abandono apague la luz que aún llevas dentro. Si un día te echaron, si alguna puerta se cerró, recuerda esto: el respeto no se ruega, se construye. Y tú, como Elena, puedes volver a empezar desde cero. No importa la edad, ni los golpes, ni los silencios. La dignidad no envejece. La elegancia del alma se cose con hilos de fe, con manos cansadas pero limpias, con amor que nunca deja de creer. Si estás leyendo esto, respira hondo. Aún estás a tiempo de levantarte, de reír, de abrir tus propias ventanas y dejar entrar el sol. Aún puedes volver a sentir orgullo de ti. Porque tú no terminaste. Apenas estás renaciendo. Tu valor no depende de quién se quedó, sino de quién sigues siendo después de todo. Si alguna vez te hicieron sentir menos, mírate ahora, sigues de pie, sigues viva, sigues siendo tú. Y eso, querida, ya es un milagro. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo nuestras historias. Tal vez, entre cada palabra, encuentres la señal que la vida te está enviando. No es tarde para volver a empezar, y nunca dejarás de merecer amor. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que vivió una madre cuando su propio hijo le gritó: «No tenemos espacio para ti aquí, vieja parásita», antes de echarla de su casa. Ella no se defendió, pero lo que hizo después cambió su destino para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Mi hijo me dijo, no tenemos espacio para ti aquí, vieja parásita, fuera», porque su final te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.